En ambos casos, tanto Revolución 4.0 como transformación digital, al tema de los catalizadores o las herramientas que permiten esta revolución, o en todo caso dan origen al concepto, porque en buena cuenta es un concepto, ¿no? Y que fue bautizado hace algunos años en Europa. Pero en realidad son denominaciones, ¿no? Para explicar ciertos fenómenos que vienen ocurriendo en el mundo en estos últimos tiempos, y por qué no decirlo desde siglos pasados, desde la primera revolución, ¿no? Que no se llamaba revolución 1.0, se llamaba sencillamente revolución industrial, y se denominaba primera revolución industrial, ¿no? Evidentemente no existía la informática o la tecnología o la digitalización como concepto, entonces no aparecían los .0 o los eh, .com o algo por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que lastimosamente, digo yo, tenemos que ponernos a la moda. Entonces podría parecer de que estamos en solamente una nueva moda, ¿no? Porque la primera revolución industrial o la revolución 1.0, le diré, ocurrió porque apareció como un catalizador fundamental el uso de la energía, que fue el carbón, ¿no? Y lo que posibilitó la aparición de nuevas formas de trabajo, ¿no? Y luego, a continuación, la revolución 2.0 o segunda revolución industrial. Entonces, noten de que cuando hablamos de revolución industrial o revolución 4.0, estamos hablando de ambos conceptos como indistintos, es decir, que no tienen diferencia. Hoy día también se habla de, entonces, en ese marco, transformación digital, para hablar de lo mismo. Entonces, esto desde el punto de vista académico a mí me parece una confusión, ¿no? Que pasa por el tema de un poco del marketing. Hoy en día ni la educación se salva del marketing, ¿no? Tenemos que robar por lo menos los nombres porque si no vendemos. Y eso desde mi punto de vista no es perfecto, no es adecuado, no es lo correcto, no es ético, sobre todo si hablamos desde la perspectiva académica. Entonces, voy a tratar de circunscribir entonces esta conferencia al ámbito académico, pero obviamente sin dejar de vista la vinculación que tiene pues toda academia, toda universidad. Y como sabemos, la universidad tiene como misión fundamental, cualquiera que sea el lugar donde se encuentra, ¿no? Tres ejes, yo diría, ¿no? Primero, la difusión del conocimiento. Si estuviéramos en el modelo alemán, ellos no solamente se quedan ahí, no solamente difunden el conocimiento, sino que crean conocimiento. Entonces es un enfoque de búsqueda de nuevo conocimiento, lo que llamaríamos en el contexto latino la investigación científica, ¿no? Y un tercer eje es hacer de que esta difusión del conocimiento, este conocimiento que se difunde o este conocimiento que se crea a través de la investigación científica, ¿no? Sea útil. Y esto me parece este último eje el más importante de la universidad, ¿no? Porque ¿para qué sirve el conocimiento? Si se va a quedar en casa en las bibliotecas, o en las tesis, o en los trabajos de investigación, o en los papers que se cuentan situados en algo parecido como lo que está detrás de mi espalda, ¿no? ¿No? Eso no sirve para nada si es que no es útil. ¿Para quién? Para el ser humano, para la sociedad. Entonces, eso es lo que se llama la responsabilidad social hoy en día, que también es un nuevo nombre, ¿no? Porque el nombre que normalmente se le denomina a esto se le llama extensión y proyección, ¿no? O sea, cómo la academia extiende sus tentáculos, vamos a decirlo así metafóricamente, para alcanzar a la razón de ser por la cual existe, ¿no? Que es la búsqueda del conocimiento, pero para fines útiles. ¿De quién? Del ser humano, de la sociedad. Entonces, esto no deberíamos de perder de vista desde una perspectiva académica y obviamente de responsabilidad social. Es decir, de hacer de que el conocimiento que se difunde o que se crea sea útil.
Yo revisaba, por ejemplo, la malla curricular de la escuela o el programa de ingeniería industrial de la universidad que nos acoge, ¿no? De la universidad organizadora, de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿no? De su sede en Bucaramanga. Y encontramos que hay aspectos como, por ejemplo, administración estratégica, luego tecnología de información y comunicaciones, luego gestión de la tecnología de información y comunicaciones, ¿no? Y esos temas están íntimamente asociados con lo que hoy se conoce como Revolución 4.0. Pero también en la malla encontramos ¿no? el enfoque sistémico, donde se estudia, se repasan los temas asociados a la teoría general de sistemas y al hecho de que tenemos que ver todo el conjunto, ¿no? como tal, ¿no? El concepto holístico. Y no perdernos en temas, podríamos decir, concentrados en alguna herramienta o en alguna posibilidad o alguna funcionalidad que aparece, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ese recorrido, ¿no? Entonces, la revolución, entonces, 4.0, o la cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, o la transformación digital, por eso le puse el nombre, ¿no? Viene a ser aquella economía en la que se sustenta como recurso fundamental. Ya no se habla de información, porque la tercera revolución industrial, ¿no? Con el advenimiento de la tecnología de información y comunicaciones, se hablaba de la información como recurso, se hablaba de la era de la información. Y hoy en día se habla de la era de los datos o la economía de los datos. Incluso aparece la ciencia de los datos, ¿no? El ingeniero de datos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Cambiando de nombres, porque el dato y la información son temas íntimamente asociados, ¿no? La información, ¿no? Es aquella que se convierte en el recurso. El dato a solas no sirve para nada. El dato como tal no sirve para nada. El proceso, la transformación de esos datos, ¿no? De tal modo de que como consecuencia de ese proceso, el conjunto, el resultado, la información sea útil, entonces es información. Si no, sigue siendo dato. Entonces, yo diría, desde mi perspectiva, la revolución 4.0 es la economía de la información, ¿no? Bueno, eso se traduce en qué temas? Se traduce en una serie de aspectos que están íntimamente asociados con la tecnología de información y comunicaciones, es decir, con herramientas software. Por ejemplo, la analítica de los datos o la Big Data, ¿no? Que en buena cuenta es vamos a decir, es un desarrollo basado en algoritmia, ¿no? En la que pretende, pues, obtener datos integrados que se refieren, por ejemplo, a todo el ciclo de vida de la cadena de producción y de la cadena de suministro. Es decir, si nosotros hacemos referencia a Michael Porter, ¿no? Prestigiado académico de la Universidad de Harvard, ¿no? Él cuando menciona o cuando define la cadena de valor, determina pues una serie de procesos de apoyo, una serie de procesos primarios. Dentro de esos procesos básicos de apoyo están los procesos de diseño que tienen que ver con ingeniería. Luego en la cadena de producción propiamente dicha o en la cadena de valor a nivel primario está la logística, que tiene que ver con los inventarios, está el proceso de manufactura o la producción propiamente dicha, ¿no? Que tiene que ver con la industria, ¿no? Con la industria manufacturera. Ahí se dan una serie de actividades que son parte de ese proceso, la programación de la producción, el control de calidad, el control de procesos, el control de las operaciones, ¿no? La fabricación o manufactura propiamente dicha. Y luego, continuando con la cadena de valor, ¿no? La logística de salida probablemente iría Michael Porter y posteriormente el marketing y las ventas, ¿no? Culminando con aquello que se denomina el proceso de servicios al cliente o de campo. Entonces, la integración de ese conjunto, hoy en día, a través de la Big Data, pretende integrar justamente los datos, de tal modo que se pueda conseguir una trazabilidad de esa información.
donde ahí aparece, por ejemplo, un concepto que veremos más adelante rápidamente, ¿no? El concepto de blockchain. Entonces, decía, la revolución 4.0, en buena cuenta, se resuelve, aparece como consecuencia de una serie de catalizadores, ¿no? Aquí yo acabo de, ustedes pueden apreciar, de señalar algunos de esos catalizadores, son muchos más, ¿no? Por ejemplo, se habla de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es nueva, la inteligencia artificial como concepto, como herramienta aparece hace más de 50 años. Lo que pasa es que como consecuencia de la evolución de las plataformas de proceso, me refiero al hardware, entonces es posible hoy en día llevar a cabo procesos de manera mucho más rápida, porque antes, dada la complejidad de los algoritmos, ¿no? Era imposible pensar en utilizar la inteligencia artificial por la demora que ocurría para obtener la información resultado, ¿no? La robótica es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día se ha descompuesto la robótica como un conjunto aparte, como un tema aparte, pero antiguamente la inteligencia artificial comprendía lo que se denominaba comúnmente los sistemas expertos. Hoy en día a los sistemas expertos se les está llamando sistemas de inteligencia artificial. Yo no sé por qué, me parece nuevamente que aparece el marketing, como que suena más bonito, ¿no? Pero son los denominados sistemas expertos, basados en una serie de reglas que se tenían que predeterminar, ¿no? Es decir, extraer de la experiencia de los expertos propiamente dichos, de muchos expertos, a través de lo cual se diseñaba el algoritmo y en función del algoritmo se construía pues la aplicación, que se supone resolvía problemas al igual como lo haría el ser humano. Por eso se le llamaba sistemas expertos, pero ahora parece ser que es mucho más marketero el nombre de inteligencia artificial. Pero en buena cuenta eran sistemas de información que trataban de imitar la inteligencia humana, trataban de imitar la manera como hace el ser humano. Entonces aparecen, hace 50 años digo yo, aparecen las aplicaciones que pretenden hacer diagnósticos médicos, ¿no? Ayer escuchaba a mi colega, Vladimir Urrelo, doctor Urrelo, ¿no? Que hablaba de Watson, y porque estuve participando de su conferencia. Y sencillamente es ello, inteligencia artificial, basada en redes neuronales y algoritmos diseñados para que podamos obtener información a partir de ciertas reglas, ¿no? La interconectividad, bueno, eso es Internet, ¿no? Internet es parte de la llamada tercera revolución industrial, pero obviamente la interconectividad también hace que aparezca el concepto de globalización, que es parte de la tercera revolución industrial, ¿no? Entonces noten que aquí siguen apareciendo algunos catalizadores que ya vienen desde la era de la información, pero que se trasladan y son catalizadores de la revolución 4.0. Luego se habla de la automatización. La automatización es un tema nuevo. La automatización existe hace mucho tiempo, más de 5 décadas en la industria manufacturera, ¿no? Empieza con todo lo que son los tornos y las máquinas y herramientas para la producción en forma automática, ¿no? Lo que pasa es que la automatización un poco ha evolucionado con la construcción de brazos robóticos o mecanismos que imitan lo que hace un operario en una fábrica, por ejemplo, ensambladora o de pintado de automóviles en línea, ¿no? Y luego Machine Learning, las máquinas que automatizadas bajo esa, vamos a decir, tecnología, bajo ese soporte, permiten de que tengamos máquinas que piensan. Nuevamente aparece el concepto marquetero, disculpen el término. Machine Learning suena mejor que máquina automática, ¿no? Big Data, ya hemos hablado de eso. Blockchain es una tecnología que en buena cuenta es una forma de registrar los datos. Es una evolución de las bases de datos, ¿no? A través de una cadena integrada mediante sistemas de control a través de los algoritmos, de tal modo que hacen de que tengamos aplicaciones más confiables y justamente restablecen la confianza que podría haber en las organizaciones. Por eso blockchain es una aplicación que se utiliza en la banca,
que es donde más, vamos a decir, expuesta ha estado a los temas de seguridad. Y luego otros temas como la realidad virtual, realidad aumentada y otros, ¿no? Sin embargo, la revolución 4.0 y la, digamos, aplicación, utilización de catalizadores, como son los que he mencionado, aparece la necesidad de utilizar los marcos teóricos de referencia para saber cómo utilizar, ¿no?, adecuadamente estos catalizadores y entrar en una era que le podemos llamar la revolución 4.0. Es decir, ahí es donde viene, ¿no?, el uso eficiente, el uso racional de la tecnología. No es machine learning por machine learning, no es blockchain por blockchain o porque está de moda, no es big data porque está de moda, sino vamos a ver y tenemos que revisar en dónde es que es aplicable esta tecnología y por qué es aplicable y cuál es el impacto que puede provocar su utilización. Ello implica la necesidad de un pensamiento estratégico. Por eso aquí yo menciono una serie de marcos teóricos y de referencia que pueden ser utilizados, que deberían de ser utilizados para poder adecuar, ¿no?, el uso eficiente, efectivo de estos catalizadores. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no?, se menciona, ¿no?, como robots, pero estos robots vienen siendo utilizados, ya lo he mencionado, para llevar a cabo operaciones en la manufactura, sobre todo rutinarias o sobre todo inseguras, ¿no? Pero hoy encontramos, ¿no?, en lo que también es tema del marketing, ¿no?, robots fuera de nuestros hogares, y casi inmediatamente, aunque desde la perspectiva latinoamericana, ¿no?, estos no están realmente fuera de nuestros hogares, están en algún lugar, en algún espacio quizás más desarrollado, en Europa, en Japón, Alemania, etcétera, donde aparecen eh, vehículos autónomos. Aquí los vehículos autónomos están llegando, pero como una moda reciente, ¿no? Que tienen, digamos, utilización de la perspectiva de su eficiencia en el uso de energía, ¿no?, y en la sostenibilidad del mundo, porque ya no se requiere la energía renovable, ¿no? Entonces, incluso los robots dicen que están listos para hacer vida social y que son tan inteligentes que pueden moverse y chocar. Está hablando de los vehículos autónomos, ¿no? Y obviamente si hay vehículos autónomos que no chocan, que pueden ser operados sin operador, vale la redundancia, pues podemos encontrar personas, robots, que caminan pero que no chocan. Entonces, eso es lo que, según los expertos, justamente el Foro Económico Mundial, ¿no?, dice respecto a la inteligencia artificial y robótica. Pero la robótica para la manufactura, hablando de industria 4.0, en buena cuenta viene a ser la automatización de los procesos productivos, sobre todo en aquellas actividades donde la salud y el riesgo puede estar ¿no?, expuesto en la persona. Y eso sí es bueno. Pero no es bueno si es que la automatización va a traer consigo el reemplazo de trabajadores de trabajo que en nuestro caso, en nuestra latitud, es necesaria, ¿no? Nosotros necesitamos procesos que utilicen operadores, porque si utilizamos robots, entonces la brecha va a seguir aumentando. Ese va a ser un comentario que haré al final, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Industrial, me refiero a la Universidad Privada Antenado Orrego de Trujillo, en el Perú, tenemos laboratorios que sirven para poder formar a los jóvenes en todo lo que es justamente automatización. Es un laboratorio SIM, ¿no?, manufactura integrada, ¿no?, mediante medios de cómputo. En buena cuenta, aquí hay brazos robóticos, aquí también hay tornos que permiten elaborar partes y piezas de una manera automática, previamente programadas. Los programas, entonces aquí la esencia en la formación en este caso del ingeniero industrial, no es en la fabricación de robots, es en la construcción de los algoritmos y del software para hacer funcionar estos robots. Entonces ahí estaría la necesidad de formar cuadros profesionales que puedan, ¿no?, hacer que estos robots hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Quizás no está al alcance
en el entorno latinoamericano la construcción de los robots en sí, ¿no? Porque eso implica industria avanzada, ¿no? Es un comentario que yo hago. Big Data. Big Data como sinónimo de gran cantidad de datos, pues su nombre en inglés así lo permite deducir, ¿no? Entonces, la información, no vuelvo a decir, se está generando en cantidades crecientes. Esa data, esa información, esa mezcla, ¿no? Necesita ser procesada de una manera más racional, de tal modo que podamos encontrar ciertos patrones y relaciones entre esos datos, de tal modo que podamos generar información, ¿no? Que permita tomar decisiones adecuadas a partir de esa transformación de esa data, a través de esos patrones y relaciones que se encuentran, ¿no? Eh, la tecnología que precede a Big Data es lo que se denominaba data mining o minería de datos, ¿no? Y lo que se denominaba base de datos estratégica. Entonces, en buena cuenta, estamos frente a una evolución, ¿no? Del concepto, pero también me da la impresión que es una evolución marquetera, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Porque si no cambiamos, no vendemos. Y ahí viene la herejía, ¿no? ¿No? Nosotros no somos me refiero a la academia, no somos entidades que venden objetos o cosas. Hay que renovar. El conocimiento es el conocimiento. No tenemos que darle nuevas denominaciones para decir que es nuevo conocimiento, ¿no? Eventualmente será conocimiento ayornado, conocimiento actualizado, pero realmente no es nuevo. Como todo, ¿no? Como todo. Entonces, la tecnología Big Data, ¿no? Los algoritmos que desarrollan permiten agrupar, por ejemplo, y categorizar personas de acuerdo a ciertos intereses. Esto se utiliza en la industria, ¿no? Para los procesos de marketing y ventas y poder focalizar los intereses que podrían tener los clientes, ¿no? Sobre qué cosa es lo que ellos podrían estar requiriendo desde la perspectiva de sus costumbres, ¿no? O los gobiernos también podrían utilizar o utilizan la Big Data para que puedan disponer de datos, ¿no? Y que podrían convertirse en satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Y encontrar ciertas necesidades de una manera integrada. Ahora, esto plantea también ciertas preocupaciones que tienen que ver con la privacidad y los derechos que tenemos las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden significar ser afectados comportamientos o ingresar a historial de la salud, que se supone que son asuntos privados, confidenciales, personales, ¿no? O podría utilizarse para fines comerciales y financieros, lo que podrían afectar los costos de los seguros de vida y otras cosas parecidas, ¿no? O de repente podrían llevarse a cabo sistemas de tal modo de que puedan introducirse actividades criminales potencialmente peligrosas, ¿no? De tal modo que entonces puedan afectarse incluso ciertos intereses, ¿no? O también de la perspectiva política. Nosotros podemos desarrollar aplicaciones de estos algoritmos para encontrar ciertas preferencias, ¿no? Y encontrar cierto comportamiento del voto. Pero también podemos, a partir de esas aplicaciones, ilustrar o dirigir o redirigir de una manera no intencionada el voto ciudadano. Entonces, aquí viene un tema nuevamente ético, ¿no? Entonces, es necesario, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener cuidado aquí de la perspectiva profesional, del desarrollo profesional y de una perspectiva ética, ¿no? El desarrollo de las formaciones para que los algoritmos puedan ser evaluados, ¿no? Y puedan ser correlacionados y puedan ser determinados, ¿no? A través de lo que se llaman las pruebas de caja blanca, caja negra, etcétera. O sea, las pruebas del software para determinar la validez no solamente funcional del algoritmo o del software, sino la validez, voy a decirlo, ética. Aquí esto tiene que ver con, ¿no? El uso del concepto de redes neuronales, es decir, tecnología que trata de imitar la manera como se desarrolla el pensamiento del ser humano. Y entonces, en función de ello, se desarrollan algoritmos, ¿no? Tratando de imitar más o menos
ese sistema de trabajo del cerebro humano. Pero de esa manera yo puedo entonces eh, eventualmente, nuevamente aquí aparece el tema ético, orientar desde una perspectiva humana hacia ciertos intereses que yo quiero hacer que se, que se determinen, que ocurran, ¿no? Entonces, podemos hacer predicciones, evidentemente, que pueden ser no necesariamente reales, porque va a depender la naturaleza de los datos, de la manera como entrenamos al algoritmo, o sea, de la manera qué conocimiento le damos al algoritmo. Si le damos conocimiento errado, el algoritmo va a decir cosas erradas, pero esas cosas erradas pueden ser, ¿no?, alrededor de ciertos intereses, ¿no?, para tomar decisiones sesgadas o para hacer que las personas tomen decisiones sesgadas. Entonces, nuevamente, ¿no?, es necesario desarrollar una formación para que se puedan evaluar de una manera cuidadosa los algoritmos, ¿no?, los programas, el desarrollo de las aplicaciones, para probar, ¿no?, si existe o no cierto sesgo, no solamente en el algoritmo, sino en los datos. ¿Qué cosas, entonces, qué cosa es la industria 4.0? ¿No? Si nosotros nos vamos a una orientación a la manufactura, ¿no?, se considera que la industria 4.0 no es otra cosa que la fabricación llamada inteligente. Pero nuevamente aparece un nombre, ¿no?, fabricación inteligente. Pero en buena cuenta aquí se trata de combinar, ¿no?, los procesos de producción y las operaciones físicas con la tecnología digital, es decir, con algoritmos, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, como se le llama, ¿no?, a esa tecnología, ¿no? De tal modo de que estamos frente a un ecosistema, es decir, un conjunto de elementos que obviamente intervienen en un proceso de manufactura. Pero este concepto, este conocimiento es antiguo. Eh, Pasa por el tema del el enfoque de sistemas. El mundo real es holístico. El mundo real no es particionado. Nosotros, para efecto de poder entender las cosas, las particionamos, ¿no? Divide y vencerás, dice el enfoque ingenieril. Claro, tenemos que particionar todo para entenderlas, pero el mundo real no es particionado. Y ahí es cuando viene el problema. Nosotros particionamos como si el todo lo podemos dividir y resolvemos una parte, pero no resolvemos el todo. Entonces, lo que se trata de aquí en buena cuenta introducir es un concepto de un enfoque de sistemas, que no es nuevo. El enfoque holístico de sistemas es un concepto antiguo, pero se trata de introducir en lo que ahora se llama la industria 4.0, posibilitada, o sea, esta industria 4.0 en este esquema holístico de sistemas, ¿no?, su catalizador principal, ¿no?, son las diferentes herramientas que se integran, ¿no?, que se integran dentro de un solo conjunto, que es el proceso de manufactura. Sería. Entonces, la fabricación inteligente se cataloga como un enfoque de sistemas, hay una mejor conexión entre los elementos, hay una verdadera conexión entre los elementos, no hay desintegración, ¿no? De tal modo de que se centra en la administración de una, que hay un error, ¿no?, dice Luna, de una cadena de valor integrada. Yo le llamo una cadena de valor transformada. Ya no es la cadena de valor de Porter, ¿no?, que viene como una cadena como la que tienen los tanques de guerra, sino una cadena integrada, íntimamente interrelacionada, interconectada, ¿no?, que viene, que tiene que ver con la cadena de suministro, la cadena de fabricación o de producción y la cadena que va hacia el consumidor final. Eso hace aparecer el concepto, que no es nuevo tampoco, ¿no?, la construcción de software para la administración, ¿no?, de todo ese conjunto, de todo ese conjunto integrado. Entonces aparece software para la administración de la cadena de suministros, la necesidad de construir algoritmos para administrar la cadena de suministros, ¿no?, lo que está al ingreso, lo que está como parte previa al sistema en sí de manufactura o al sistema empresarial integrado. Luego la construcción de sistemas integrados empresariales, los ERP, ¿no? Enterprise Resource Planning, planeamiento de recursos empresariales, no se entiende mucho. En buena cuenta se trata de sistemas integrados que conectan todas las funcionalidades de la organización y esas funcionalidades se conectan
con la cadena de entrada, es decir, con la cadena de suministro, la logística, y se conectan con la cadena de salida, que es con los clientes. Y esto ya tiene nominaciones hace algún buen tiempo, ¿no? Que es la administración de la cadena de suministros y la administración de las relaciones con los clientes, que se integran con los sistemas integrados empresariales. Y ahí es donde aparece, ¿no? Con fuerza el concepto de el e-business o el comercio electrónico. Y a todo este conjunto se le denominó la administración del conocimiento. Entonces, pero no, ¿eso qué cosa es? Es la fabricación inteligente, en buena cuenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando una nueva denominación a algo que ya sabemos hace algún tiempo. Estos son conceptos que tienen por lo menos 2 décadas de desarrollados y evolucionados en las organizaciones en el mundo, incluso en Latinoamérica. Aquí hay una, vamos a decir, un mapa, ¿no? Que nos puede ilustrar cómo se debería de ver la cuarta revolución industrial, ¿no? Cómo debería de verse la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, buena cuenta, ¿no? Dice este mapa que ha sido desarrollado por el Foro Económico, ¿no? El Foro Económico Mundial, ¿no? Aquí está la página web, está el lugar, ¿no? Se llama, ¿no? Hay que tener inteligencia estratégica para poder entender, ¿no? Todos los elementos que pueden estar vinculados, no solamente con la cuarta revolución industrial, sino con todos los elementos que están en el entorno mundial y que evidentemente van a afectar el funcionamiento de la economía, de las industrias, de las personas, etc. Entonces, por ejemplo, en este mapa, la cuarta revolución industrial y el Foro Económico Mundial y los especialistas lo conciben como un conjunto de aspectos que van a tener que ser estudiados o con los cuales está relacionada la cuarta revolución industrial o revolución 4.0, ¿no? Por ejemplo, la cuarta revolución industrial y todos estos aspectos que hemos estado conversando puede generar la necesidad de fusionar tecnologías, ¿no? Entonces ahí viene una transformación de esas tecnologías que hemos conversado, de una especie de fusión, de una integración. Luego el desarrollo de los procesos de innovación. La innovación es un proceso identificado claramente por Porter hace cerca de 40 años. Y el enfoque de la productividad es un enfoque, de la perspectiva de la ingeniería industrial, es un enfoque antiguo, ¿no? El tema de la seguridad y los conflictos que pueden surgir en consecuencia. Esto tiene que ver con los conflictos interpersonales, tiene que ver con sindicatos, tiene que ver con reacciones sociales y con los temas de la seguridad, haciendo referencia a la pirámide de Maslow, ¿no? Comienzan a ser afectados los niveles básicos, ¿no? de la pirámide de Maslow. Luego, obviamente, esto va a traer consigo la perturbación, el cambio, los ajustes, ¿no? Y la pérdida de empleos y la transformación de habilidades, ¿no? Y trae consigo otro término que está muy asociado a lo que yo le podría llamar igual una cuestión que no se distingue de la, vamos a decir, reingeniería de procesos, que se denomina acá disrupción empresarial. Que buena cuenta es la transformación de los procesos, el cambio de la manera como hacemos las cosas, el cambio de chip, se diría en términos, ¿no? coloquiales. El tema de la desigualdad, ¿no? La cuarta revolución industrial y todos estos elementos que están apareciendo o que ya existen, sencillamente está generando más desigualdad. Es un problema mundial. Está generando o va a generar más infelicidad. Hay indicadores de desarrollo en el mundo, ya no son los indicadores económicos solamente, sino los indicadores de felicidad, los índices Gini o los indicadores de felicidad propiamente dichos. Hoy día no solamente hay el ranking de competitividad mundial que publica el Foro Económico Mundial justamente, sino hay rankings de competitividad de la perspectiva de felicidad. Se mide qué tan, es una percepción que tiene la gente, ¿no? Qué tan feliz se siente la gente. Y al final es lo que deberíamos estar nosotros pensando
cuando desarrollamos cosas. Estoy refiriéndome a una perspectiva humana, mundial, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo está generando más desigualdad, paradójicamente. La cuarta revolución industrial también implica la gobernanza ágil, que es un tema que vamos a comentar en un rato, e implica ética e identidad. Veamos. Gobernanza ágil, gobernanza cooperativa, ¿no? La gobernanza, que es un término también de moda, ¿no? Ya no se habla de administración corporativa, de gobernanza. ¿Por qué? Porque obviamente la gobernanza comprende no la responsabilidad solamente de la alta dirección, sino la gobernanza como una responsabilidad total. Es decir, todos son responsables, todos tienen un grano que aportar en el proceso, ¿no? Entonces, esa perspectiva es interesante. Pero finalmente la perspectiva se sustenta en decisiones. Decisiones que deben permitir satisfacer a todos los grupos de interés, ¿no? Es decir, a todos los stakeholders. Y eso es complicado, porque normalmente las decisiones corporativas, la gobernanza corporativa, hoy en día fundamentalmente satisface los intereses de los accionistas. Que me disculpe la empresa en general, ¿no? Pero tenemos que cambiar de chip por el tema de la desigualdad y por el tema de por ejemplo, la pandemia nos ha hecho reaccionar y diremos algunas cuestiones al final. Entonces, una buena gobernanza implica, pues, obviamente, el reconocimiento de los aspectos internos y externos que influyen en toda gestión corporativa, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que ser adecuadamente analizados, adecuadamente considerados, ¿no? Y esa consideración implica que haya transparencia y responsabilidad, de tal modo que se tomen verdaderamente todos esos elementos. Obviamente estos mecanismos varían, ¿no? Según las circunstancias, según la ubicación, el contexto económico, legal, la ubicación geográfica, ¿no? En todos los lugares no son los mismos, pese a la globalización, ¿no? Entonces la gobernanza corporativa, dicen los expertos, puede ayudar a proporcionar ganas. Noten que aquí, esto dicen los expertos, aquí yo he puesto entre paréntesis, ¿quiénes son los que dicen estos? Estos lo dice la red de expertos del Foro Económico Mundial, dirigido por una profesora asociada de justamente la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, en España, ¿no? Entonces, noten que el enfoque de los expertos es contribuir, ¿no?, a ganancias económicas. Además, ¿no?, un poco como si fuera un complemento, de contribuir al desarrollo de sociedades más inclusivas. Un poco el tema de la inclusión y la desigualdad queda en segundo lugar, ¿no? Primero es la ganancia, ¿no?, bajo el sustento de que la ganancia genera desarrollo, ¿no?, el enfoque capitalista, el enfoque neoliberal, ¿no?, que creo que tiene que ser revisado. Y la gobernanza ágil, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, como complemento a la gobernanza corporativa. Entonces, la gobernanza ágil, alguien podría decir, bueno, sí, pues hay que utilizar tecnología, Internet de las cosas, ¿no?, el uso de redes sociales, o sea, las aplicaciones que nosotros conocemos, que se utilizan mucho al nivel de las personas. Entonces, pero obviamente, por ejemplo, las redes sociales han creado situaciones en las que se ha manipulado, se ha desinformado al electorado. Hay casos emblemáticos como el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos y el apoyo que eventualmente tuvo a través de organismos fuera del país, o el apoyo que permitió hacer de que Obama sea presidente a través de su red social que implementó a través de Facebook. Bueno, eso es evidente, ¿no? Evidentemente hay necesidad de reinventarse. Los gobiernos tienen que encontrar formas de reinventarse gracias a la tecnología, de tal modo que, ¿no?, puedan comprender mejor lo que están regulando, lo que están administrando, lo que están ejecutando. No se trata, la agilidad de la perspectiva del ingeniero de sistemas, del ingeniero de software, el ingeniero en tecnología, ¿no? En ellos nació el enfoque ágil, ¿no?, por los años 2000, ¿no? Ellos pueden creer de que agilidad es hacer rápido las cosas. No se trata de formulaciones de políticas más rápidas, no es un proceso frenético, ¿no?, que crea la incertidumbre para los integrados de las formulaciones políticas, o que crea el desconcierto, ¿no?,
de los congresistas y de los que dicen que gobiernan los países, ¿no? Se requieren entornos normativos y legislativos que fomenten la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación ante la incertidumbre de los nuevos procesos que van a comenzar o que ya están generándose o que están cambiando como consecuencia de los catalizadores que hemos mencionado al principio. Entonces, la gobernanza implica entender ágil, entender los modelos existentes, saber cómo funcionan en determinados contextos y buscar oportunidades para usar las nuevas tecnologías que puedan eliminar pues, vacíos, cuellos de botella, entrampamientos, burocracia. Nosotros, en general, en nuestros países tenemos procesos que duran meses, que podrían durar 15 días. Por ejemplo, teníamos nosotros un proceso para efectos de la introducción de formas de usar fármacos que vienen fuera de otros lugares, ¿no? Que son la mayoría de los casos. Entonces, el uso de fármacos que vienen de otros lugares implicaba la realización de una serie de procesos y una serie de actividades que nos demoraban 6 meses, 8 meses en nuestro país. Nuestro presidente ha anunciado de que con esto de la vacuna necesaria va a introducirse un mecanismo que el proceso dure solamente 15 días. ¿No? Seguramente van a tener que usar nuevas tecnologías, ¿no? Para simplificar los procesos. Entonces, una gobernanza, ¿no? Ágil, gobernanza corporativa, etcétera, verdaderamente ágil, debe tener en cuenta cómo las nuevas tecnologías afectan el trabajo, capital, la tributación, la responsabilidad, la seguridad, es decir, todos los elementos de un sistema que conforma un país. ¿Qué cosa es disrupción empresarial? Decía, es transformación digital. Entonces, un nuevo nombre, disrupción empresarial, disrupción digital, transformación digital. Nuevos nombres, pero términos que en buena cuenta hacen referencia a un cambio de modelo, de los modelos de negocio, debido a la irrupción de, obviamente, nuevas tecnologías. Implica suponer romper con lo establecido, y ahí aparece el concepto de la reingeniería. La reingeniería es un término que acuñó Michael Hammer, estudioso también académico de la Universidad de Harvard por los años 90. Y él decía, antes de automatizar, primero elimina. Entonces, un poco el concepto continúa. Romper, dice, el cambio a nivel global que supone romper con lo establecido. Esto es lo que dicen los estudiosos del Foro Económico Mundial en el 2020. Pero Michael Hammer decía eso en los años 90. Paradigma que eventualmente no tuvo mucho éxito, ¿no? Es decir, no continuó su evolución o su intento de implementación. Pero esto decía Michael Hammer hace 30 años. O sea, no es nuevo. Pero, ¿qué cosa es lo que hay que romper? ¿Qué cosa es lo que hay que cambiar? ¿No? ¿Qué cosa es? Yo decía al principio, al inicio de la conferencia, ¿qué cosa es? ¿Cuáles son los catalizadores? ¿Las tecnologías o las personas? Que son impulsores del cambio. Entonces, la disrupción empresarial asocia varios aspectos. Internet de las cosas, comunicación digital, el gran reinicio, etcétera. Hay una serie de aspectos. Y la gobernanza ágil implica varios aspectos. Cambio de comportamiento, Internet de las cosas, blockchain, ¿no? Siempre aparecen los catalizadores. Internet de las cosas, eso mucho lo tenemos en nuestras casas ya hoy en día, ¿no? Dispositivos interconectados, capaces de percibir, escuchar peticiones o necesidades y actuar en función de ellas. Bueno, eso podría ser utilizado por los gobiernos, locales, distritales, ¿no? Centrales, de tal modo que permitan, ¿no? Entregar sobre todo mejores servicios. Algunos de los problemas más importantes relacionados con la tecnología, entonces por eso incluye la fusión, ¿no? Del mundo físico, del mundo real y el digital. Y obviamente la necesidad importante, creciente, urgente de integrar, de estandarizar esos procesos. Ahí viene lo complejo. Entonces se trata de gobiernos. Ahí vienen aspectos de riesgo de seguridad en los datos, la privacidad, etcétera, ¿no?
Entonces, esto también, estos conceptos que están acá son opiniones de los expertos que conforman la red del Foro Económico Mundial, en este caso dirigido por el señor Siegel, investigador del MIT, Estados Unidos. Hay neobloques, igualito, transacciones realizadas a través de una red que hacen que se puedan definir procesos más confiables, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que es el control y manejo de la cadena de suministro, cadena de distribución, ¿no? O los aspectos legales, los registros, ¿no? Los registros de la propiedad pública, etcétera. Seguimientos utilizando lo que se llama la cadena de bloques, donde aumenta la confianza, ¿no? Esto permite incrementar la confianza. Nadie confía ahora en los trámites porque todo se puede falsificar. Entonces, por ahí es donde podría ir la utilización de este tipo de elementos, como un elemento para la fusión, ¿no? Del mundo físico con el mundo digital. El cambio de comportamiento. Esto, miren, no tiene que ver con tecnología, pero tiene que ver con el liderazgo, pero eso obviamente es algo que tiene que ver con el catalizador. ¿Qué cosa es lo que qué cosa es lo que tiene que cambiar? ¿No? El comportamiento humano o los procesos, o qué cosa es lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es la cultura, dirían algunos. Dice herramienta. ¿Cuál es esa herramienta para lograr el cambio de comportamiento? Yo le he puesto ahí liderazgo, entre comillas, entre paréntesis. Pero más que liderazgo es la capacidad de influir, la necesidad de la existencia de líderes. Tenemos que formar líderes. Los líderes se forman, no nacen. Los líderes se desarrollan. Entonces, esos líderes deben desarrollar una capacidad para influir en el comportamiento de las personas. De tal modo de que, ¿no? Por ejemplo, tengamos una sociedad que, por ejemplo, tenga un espíritu de equipo, de colaboración, ¿no? Un sentido de ahorro, un sentido de hábitos alimenticios, un sentido de pago de impuestos, etcétera, ¿no? Cultura, un sentido de solidaridad, un sentido de responsabilidad, ¿no? Hace 2 días en el Perú se ha detenido a personas que estaban haciendo una fiesta COVID, ¿no? Y han enterrado a los muertos, 13 muertos han habido por la intervención de la policía, ¿no? Y en el entierro han habido nuevamente bailarines festejando continúa la fiesta COVID. Entonces, ¿cuál es el futuro de la producción? ¿No? Entonces, avances en la conectividad que van a permitir afectar pues, la forma como operan las empresas. Conclusiones, entonces. ¿Qué es lo que dice la academia? Por ejemplo, Cambridge plantea la formación en todo lo que es disrupción digital. Y ellos dicen hay que entrenar, hay que formar, hay que capacitar a la gente en estrategias de transformación digital. De tal modo que se puede aprender a construir estrategias de disrupción para que la organización prospere. ¿Qué reto tienen las organizaciones? La data, la información es el oro de las empresas. No obstante, las organizaciones no tienen cómo transformarlos, no saben cómo transformarlos en información relevante, ¿no? Recientemente, hace pocos días, la revista de Harvard Business Review, considera que dice que el 92% de las organizaciones que pertenecen al top de las 500, ¿no? Empresas en el mundo, el ritmo de las inversiones en Big Data e inteligencia artificial está acelerando en un 88%. Y informan que hay una mayor urgencia de invertir en estas tecnologías. Eso es lo que están haciendo las grandes corporaciones. Habrá que escucharlas, habrá que ver cómo es que lo logran. ¿Qué reto tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? ¿Qué están haciendo las organizaciones? Algunas están utilizando, por ejemplo, la impresión 3D, sobre todo en el ámbito de la fabricación, tanto automotriz, aeronáutica, o en el ámbito del comercio, ¿no? Para algunos bienes y servicios que evidentemente pueden utilizar la tecnología de impresión 3D, o en el ámbito de la salud también, ¿no? En el ámbito de la salud se están haciendo logros muy interesantes, ¿no? Para producir partes, ¿no? Que pueden ser antes de reemplazo para personas que quedan discapacitadas. ¿Qué reto hacen los gobiernos? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Ustedes tienen yo diría el orgullo de
¿no? Y es un orgullo latinoamericano de tener ¿no? Un centro para la cuarta revolución industrial que queda en Medellín, ¿no? Donde también hay una sede de la Universidad Pontificia Bolivariana, una universidad que tengo el gusto y el placer de haber conocido, y que hace parte de una red de aliados con otros países del Foro Económico Mundial. Este centro en Medellín fue el quinto en abrir las puertas en el mundo y en América Latina, ¿no? Luego hay otros en Brasil también, ¿no? Y ellos, uno de los primeros proyectos que han logrado implementar es algo basado en blockchain, que es justamente para todo lo que son en la cadena de suministros, en la parte de logística, en la parte de las licitaciones públicas, nacionales e internacionales, de tal modo que se le dota al proceso logístico, al proceso de cotizaciones y adquisiciones vía licitaciones de confianza, de la confianza. Un poco eso contrarresta la corrupción, obviamente. Aquí Joao Almeida, que es el director de este centro, dice, las tecnologías son aliadas importantes, dice las tecnologías 4.0, para solucionar problemas profundos como la corrupción. Hace referencia, pues, cuando habla de corrupción, al tema de blockchain que han implementado, la productividad y las brechas sociales. Entonces, justamente, ¿cuál es el propósito superior que comparten todos estos centros? Que no son muchos. Maximizar el impacto que las tecnologías de la cuarta revolución industrial en la vida de las personas, de tal modo que esto se logre inclusión y sostenibilidad en el desarrollo. Nuevamente, felizmente bajamos a las personas. ¿Qué reto entonces que tienen que hacer los gobiernos según el Foro Económico Mundial? Miren, ahí ha ocurrido un evento ecológico, biológico, un evento mixto que generó la pandemia conocida y que aterra a todo el mundo. Es una amenaza económica, social, humana. Eso ya está de más hablar. Entonces aquí estamos frente a una encrucijada pues realmente histórica. Y esa encrucijada hace que se presente una oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La reconstrucción. Yo diría la reingeniería de la economía. Ahí es donde viene el concepto de la reingeniería, en este caso, la ingeniería de los procesos económicos, de tal modo que podemos generar un impacto social, económico, de tal modo que disminuyamos las brechas y logremos inclusión. Entonces, el enfoque es humano. ¿De cómo tenemos que ver las cosas? ¿Cómo tenemos que ver la organización? Como un sistema. Obviamente hay una serie de componentes en una organización. Estructura, esquemas, personas que se integran, coordinan, pero tenemos que ver la organización como un sistema, como un conjunto de 5 subsistemas, dicen algunos teóricos, ¿no? Sistema de metas y valores, ¿hacia dónde? ¿Cuál es su misión, su visión, sus valores, su filosofía? ¿Cuál es el subsistema técnico que soporta la organización? Ahí vienen todos los catalizadores, ¿no? Aquí sería la revolución 4.0, sistema técnico. Sistema psicosocial, el hombre, las mujeres, el ser humano, los grupos de personas constituidos, ¿no?, en grupos formales e informales, cada uno con sus mitos, sus valores, sus preferencias, ¿no? Y su sistema estructural, la manera como se asignan las tareas, las responsabilidades. Y todos estos 5 subsistemas, con el subsistema administrativo, gerencial o de dirección, son los que en forma integrada permiten conducir a la organización hacia el logro de sus objetivos. Pero para ello se requiere estrategia. Y esta estrategia se sustenta en información. Los autores de este esquema le llamarían el sistema de información-decisión. No puede haber adecuadas decisiones si no hay información. La información hoy en día puede ser procesada gracias a la Revolución 4.0 o a los catalizadores de la Revolución 4.0. Este componente, este sistema juega un papel importante. Pero noten que todo es un conjunto. Aquí estos subconjuntos están puestos de diferentes colores, pero en realidad todos son parte de una misma cosa. Y todos alrededor, dentro de, mejor dicho, del supersistema ambiental. O sea, el mecanismo externo, ¿no? Los factores legales, económicos, sociales, ecológicos, políticos, legales, etcétera, que van a influir en este entorno. Entonces, esa influencia y esa, vamos a decir, interrelación que tiene que haber, compleja, ¿no?, implica un manejo, un gobierno corporativo, un gobierno ágil, pero ético.
implica entonces la adopción de estrategia. Porter decía, ¿qué cosa es una estrategia? ¿No? Es aquello que hará distinta a una organización, de tal modo que pueda obtener ventaja competitiva sostenible, ¿no? Ahí, obviamente, esto tiene que ver con, es importante esta parte final, ¿no? Normalmente se adaptan teorías de la estrategia. La teoría que se adapta generalmente es la clásica. La clásica significa de que aquí en este sistema de coordenadas, ¿no? El enfoque, el eje Y es la orientación de los objetivos. Cuando el eje Y está en positivo, no, la orientación a los objetivos es solamente económica. Y cuando el eje Y va hacia lo negativo, hacia abajo, ¿no? La orientación a los objetivos, además de económica, también es social. Entonces hay dos opciones, o solamente orientación económica o solamente orientación, no solamente, o orientación económica y social. Y en el eje Y, en el eje X, perdón, está la orientación, está el enfoque del planeamiento o el diseño de la estrategia. Si me voy hacia la izquierda del eje X, el enfoque es hacia una formulación de estrategia deliberada. Y si me voy hacia la derecha, me voy hacia un enfoque de estrategia emergente, es decir, actúo de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. El enfoque clásico es el que se fija en un objetivo económico, fundamentalmente rentabilidad, y es planificada. A eso se llama planificación estratégica clásica. Es el modelo que generalmente se adoptan y se enseña en todas las escuelas de negocios del mundo. Pero yo creo que ahí hay un error. El enfoque tiene que ser sistémico. No solamente tiene que haber un enfoque económico, sino social. Eso está un poco renaciendo, está queriendo rescatarse cuando se habla de una ventaja competitiva sostenible, ¿no? Este es el enfoque clásico. Se basa en una ventaja competitiva llamada sostenible, pero no era tal. Es tal cuando la creación de valor va hacia todos los grupos de interés. Entonces, el logro de ventaja competitiva en el enfoque clásico es cuando el margen de utilidad bruto es mayor que el margen de utilidad bruto del promedio del industria. Obviamente aquí es enfoque netamente económico. Este enfoque hay que transformarlo. Hay que aumentarle todo lo que es el enfoque social. Entonces, la planificación estratégica, ¿no? Y el uso adecuado de lo que serían los catalizadores de la Revolución 4.0 implica una planificación estratégica deliberada con orientación sistémica, que consiste en una serie de aspectos que tiene que tenerse en cuenta. Proceso que pueda definir objetivos integrados, acciones, recursos, ¿no? Proyectos estratégicos que se basen en la identificación, ¿no? Clara de lo que es el futuro a partir de las decisiones que hagamos hoy día. Crear una filosofía de acción, una cultura de planeamiento, pero no planeamiento de tipo sopilote, como dicen en México, de estar volando, sino aquella cultura que implica acción y utilizar enfoques metodológicos, técnicos, basados en posiblemente en el uso de la Revolución 4.0 o los catalizadores. Entonces, ¿qué cosa finalmente es la Revolución 4.0? ¿Es tecnológica o humana? Es humana. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición para eventualmente formular las preguntas. Muchas gracias, doctor, por toda la conferencia. Muy interesante realmente contextualizarnos sobre qué es la industria 4.0, hacia dónde vamos y todos estos cambios que se han venido generando y que realmente se revolucionó realmente y se dinamizó a través de la implementación tecnológica. Entonces es algo que estamos viviendo a través de todos esos cambios y más aún nos dimos cuenta de cómo fue esa rápida adaptación más con esta pandemia que nos obligó a todos a usar más la tecnología y ahí fue donde nos dimos cuenta de qué tan avanzado hemos estado. Vamos a hacer unas preguntas que han escrito aquí a través del chat. La primera la escribe Esteban Leal y nos dice, si la revolución 4.0 es referente a los datos, ¿dónde está la inteligencia artificial o por qué hablan de revolución 5.0 algunos?
Como decía, ¿no? La inteligencia artificial es un nombre, ¿no? ¿No? Obviamente es un nombre para una película en Netflix, pero en buena cuenta es el intento de, a través de algoritmos, a través de programas de computadora, podamos imitar lo que el ser humano realiza para llevar a cabo ciertas actividades que implica, por ejemplo, una decisión. Hay clásicos sistemas de inteligencia artificial que se denominaban sistemas expertos, decía yo en mi alocución, ¿no? Aquellos que permitían, por ejemplo, el diagnóstico médico. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico en realidad utiliza las probabilidades, la teoría de las probabilidades, y tiene un árbol de decisiones. A partir de una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Va obteniendo las respuestas que lo van enfilando, lo van, vamos a decir, conduciendo a una determinada ruta dentro del árbol. Por ejemplo, usted tiene fiebre, no tiene tos, entonces usted tiene probablemente una gripe, ¿no? O una infección. Pero usted tiene fiebre, tiene tos y le duele el cuerpo. Ah, usted tiene COVID, dicen hoy en día, ¿no? Los médicos clínicos, ¿no? Aunque hoy en día todo es COVID, ¿eh? Si tienes estornudo, COVID. Si tienes estornudo y tos, COVID. Todo es COVID, ¿no? Hay un poco una especie de esquizofrenia alrededor del tema de COVID, ¿no? Pero si hacemos un examen, ¿no? Clínico de la perspectiva médica, los médicos por eso dicen, oiga, ¿dónde está la medicina acá? ¿Dónde está la medicina? Entonces, la inteligencia artificial recoge toda esa forma de pensar, ¿no? Científica, que es probabilística, ¿no? Que a partir de ciertas manifestaciones, ciertos síntomas, el médico va deduciendo sobre las posibles causas o razones por las cuales están ocurriendo esos síntomas. Y esos síntomas están asociados a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, los primeros sistemas expertos en el ámbito de la salud justamente eran para hacer diagnósticos médicos, que no se aplicaron, no se utilizaron por el tema ético. ¿Cómo es posible que una máquina, ¿no? Un computador va a reemplazar al médico? No está reemplazando a nadie, está siendo de ayuda, porque así como hoy día nos sirve de ayuda para seguir dictando, ¿no? Conferencias o dando clases de manera virtual, no, la tecnología sirve para eso. ¿No? No está el médico, pero está el sistema experto, que tiene las respuestas que se han formulado, tiene las preguntas que se han elaborado, y a partir de esas respuestas que ya el usuario de la aplicación obtiene, va a obtener una respuesta que posiblemente sea la misma que nos dé el médico real, ¿no? Por eso se le llama sistemas expertos. Entonces, en realidad, ¿dónde está la inteligencia? No, no está, la inteligencia no está en ningún sitio. La inteligencia en realidad sigue siendo del ser humano, porque en función de la forma como procede el ser humano, se construye el algoritmo o el programa de computadora, ¿no? Por eso sistema experto, nada más se llamaba. Entonces ahora inteligencia artificial es un nombre marquetero para mí. Listo, doctor, gracias. Otra pregunta, Andrea Lizarazo dice, ¿existe algún límite del Big Data con la privacidad? Justamente, bueno, cuando nosotros hablamos de Big Data, hablamos de una serie de múltiples informaciones de diferente naturaleza, de tal modo que yo pueda deducir, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento o las preferencias. Entonces, si alguien puede saber cuáles son mis preferencias, ¿no? X, Y, Z, entonces alguien podría decir, oiga, usted está, ¿cómo sabe usted eso? ¿No? Usted está yendo en contra de mis derechos de privacidad. ¿Usted cómo sabe eso? Entonces, eso ha sido deducido a partir de ciertos comportamientos, por ejemplo, de consumo, ¿no? No cierto consumo de, por ejemplo, de alimentos. Si yo detecto, ¿no? Que una persona no todos los días entra una determinada hora porque tiene un número de clientes de una tarjeta del centro comercial y todos los días, además de comprar pañales, etcétera, compra 6 cervezas, ¿no? Y todos los días, entonces el sistema puede deducir de que hay alguien que todos los días toma en su casa. Y si ese es el único que compra, puede deducir que él es una persona que bebe todos los días. Y él puede deducir el sistema que es alcohólico.
¿no? Entonces, eso puede ir en contra, puede ir en lo que alguien podría hacer que está afectando la privacidad, ¿no? Porque alguien ha dicho, está utilizando los datos. ¿Qué datos? Los datos de la información que tiene que ver con lo que yo compro. Eso es privado. Entonces, ahí hay un límite. ¿Qué cosa es privado? ¿Qué cosa es lo privado? ¿Es privado saber lo que compra la gente? Alguien diría sí. Claro, si es privado, el diagnóstico médico que tiene, ¿no? El médico de cabecera, ¿no? Y solamente él lo puede ver, pero si esa información se procesa, etcétera, ¿no? Y la, digamos, se utiliza para efectos de alguna investigación científica, entonces se está yendo en contra de la privacidad, pues, ¿no? Yo me acuerdo, una vez me traté en el seguro, ¿no? Y había resultado de que mi historia clínica había desaparecido, mi historia médica. Era un librazo así grandazo, por un tema que yo tenía desde que tenía 25 años, un tratamiento que yo tenía cotidiano. Entonces, yo podía haber objetado que se ha violado mi privacidad, ¿no? Pero posiblemente un estudiante de medicina se había llevado mi historia médica. No, pero ese historial, si se ingresa, es gran información, gran cantidad de datos, diferentes diagnósticos de diferentes pacientes y se procesan, está violando la privacidad. Entonces, sí, hay realmente consideraciones éticas, ¿no? Hasta dónde pueden introducirse estos sistemas, ¿no? Entonces, es un tema que no está resuelto todavía. Ni está, dicho sea paso, regulado. No está regulado. No hay nada que lo impida. Correcto, doctor Papaya. Y bueno, la última pregunta nos envía Ana Isabel Arrieta. Nos dice, si la revolución 4.0 está acabando con puestos de trabajo, ¿cuáles nuevos puestos de trabajo está generando desde su punto de vista? Bueno, yo diría que los puestos de trabajo que pueden estar siendo afectados son en todos los niveles. Hay puestos de trabajo en donde se utiliza, por ejemplo, los contadores estarían sujetos a desaparecer, porque toda la experticia que se utiliza para llevar, ¿no? La contabilidad y obtener un estado de pérdidas y ganancias, un balance, lo puede hacer ahora automáticamente un sistema, sin necesidad, sin la intervención de un contador. Sencillamente ese es un sistema experto, pues, ¿no? Hasta cierto punto. Porque todo el algoritmo, todo el procedimiento que utiliza el contador para llevar a cabo los asientos, todo eso se automatiza, ¿no? Preguntándose, oiga, si usted tiene una venta de tal tipo, ¿no? De tal monto, etcétera. Entonces, el sistema siempre hace cargo y abonos a determinadas cuentas, sí o sí. Ya no necesita el contador. El tenedor de libros hace tiempo que desapareció. Sin embargo, todavía hay empresas que utilizan tenedoría de libros y una persona contable que hace el registro, cuando no tiene sistemas automatizados. Pero en la medida que las aplicaciones avanzan, pues ya tenemos sistemas expertos que hacen todo el trabajo del contador. Y así, hoy día hay aplicaciones que se llaman RPAs, ¿no? Robotic Process Automation, RPAs, o sea, automatizan todo lo que hacen cualquier operador en una máquina, en una computadora, todo eso se automatiza. Y quienes operan las máquinas ya no tienen que ser especialistas en nada. Entonces, se van a afectar, yo diría, todos los puestos de trabajo. En la manufactura, si yo pongo robots, desaparecen todos los puestos de trabajo. Nosotros acá tenemos en Trujillo plantas que envasadoras de gaseosas y tienen un buen nivel de automatización en la parte logística, de almacenes, etcétera. Todos los operadores han desaparecido, ¿no? Incluso se dice, si los montacargas, etcétera, que se utilizan para hacer el manipuleo de los equipos de transporte de los materiales, de las cajas, se automatizan, se hacen robots autómatos, ¿no? Autómatas, ¿no? Como los automóviles que ya existen, desaparecieron todos los operarios de ese puesto. Pero todos los puestos están siendo sujetos, los médicos podrían ser reemplazados con este sistema que yo les digo de diagnóstico. Todos los médicos clínicos,
¿no? Incluso hoy día todo lo que es el diagnóstico, este es mi punto de vista, el diagnóstico se hace hoy en día si es que el diagnóstico no se puede hacer hoy en día si es que no hay la imagen. Diagnóstico por imágenes se llama eso, ¿no? Tomografías, ecografías, radiografías, FIAS. Entonces, a partir del diagnóstico, ¿no? Yo ya sé que tiene, pues no necesito de repente estudiar mucho, porque incluso no hay parámetros, los estándares ya preestablecidos que contrastan contra lo que se ha verificado. Ese estándar contra lo verificado es lo que es el diagnóstico. Ese estándar obviamente ha sido incorporado en el sistema, ¿no? Por los expertos, o sea, los radiólogos, los expertos en la interpretación de esas imágenes, ¿no? El diagnóstico para el cáncer, ¿no? Por ejemplo, yo asistí a una tesis en donde, ¿no? Asesoré una tesis en la que se desarrolla un sistema para hacer el diagnóstico de cáncer, ¿no? Al cuello uterino. Solamente sobre la base de, ¿no? Se necesitaba la muestra, esa muestra que en buena cuenta es se utiliza el microscopio para visualizar la muestra, ¿no? Entonces esa muestra se visualiza en el microscopio, se traslada en una forma de imagen, esa imagen se compara con toda la base de conocimiento que tiene el sistema, y una vez que se contrasta con todas aquellas que son equivalentes a cáncer, determina si es cáncer o no, con más precisión que un patólogo. Porque el patólogo hace cuántos exámenes al día, al final del día ya está cansado, no aprecia bien y de repente se equivoca. El sistema no se va a equivocar. Va a contrastar la imagen de la muestra versus todas las imágenes que consideran son positivas o negativas. Incluso con la posibilidad de aprender, porque si es que se equivoca, se le introduce esa imagen que se equivocó para corregir su base de conocimientos, a la siguiente ya no se equivoca. Ese es el riesgo. Entonces hay que ver en dónde se aplica y cómo se aplica. Si nosotros estamos hablando de que vivimos en países donde falta empleo, ¿cómo aplicamos eso? Desde una perspectiva ética y social, no es aplicable. No es aplicable, porque hoy día se puede reproducir, ¿no? Si los genes del cerebro de Einstein estuvieran ahí activos, entonces conviene producir Einstein pues en el mundo. Ya se puede. Ya se puede. Pero por razones éticas, no se puede. Entonces, ahí hay un tema, estamos frente a un tema ético. Serio, ¿no? Serio. Claro que sí, doctor Guapaya. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros en la Semana Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron acompañándonos en este momento con esta programación, una excelente charla sobre las industrias de la Revolución 4.0, un tema de actualidad y sumamente importante y también transversal a cualquier actividad que se está desarrollando. Los invitamos para que mañana también nos acompañen en las demás actividades que estamos realizando, en horas de la mañana en el Congreso de Educación y en horas de la tarde ya finalizando con las 3 últimas conferencias de la Semana Internacional Virtual. Doctor Guapaya, muchísimas gracias a usted nuevamente por su participación. Un saludo muy especial allá desde Trujillo, en Perú, y esperamos que nos pueda acompañar próximamente nuevamente aquí en las actividades de la UPB. Muchas gracias, Marco. Un abrazo fuerte a toda la Universidad Pontificia Bolivariana con su sede en Bucaramanga y a todo Colombia en especial. Son excelentes personas y amigos. Claro que sí, aquí lo esperamos siempre con las puertas abiertas en la UPB y a todos nuestros asistentes también. Un abrazo. Bueno, igualmente les deseamos una feliz tarde, para otros ya noche, otros ya madrugada. Que estén muy bien y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.